Pasaron 45 minutos de las 8 de la mañana y estamos arrancando un nuevo pase. Esto que hacemos cada jueves. Momento en el que nos tomamos el tiempo, que a veces falta en la mañana, para hablar, incluso, aunque suene a lugar común, larguísimo y tendido, con un o una invitada. No lo hago solo, por suerte, para que ustedes no se aburran. Lo hacemos con Adri Barbarulo. Adri, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien. Bueno, qué lindo los jueves. Tenemos un rato largo para hablar con una protagonista que descontamos que va a ser muy interesante y además va a ser muy interesante para la audiencia. Si te parece, la saludamos, ¿querés? Sí, claro, la vamos a presentar. Tenemos nada más y nada menos que sentada en la mesa a una campeona del mundo y a una medallista olímpica. Así que fíjate, estamos tirando lo que tenemos al asador para poder disfrutar un rato de esta charla con Inés Arrondo. ¿Qué haces, Inés? ¿Cómo estás? Están? Buenos días. ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Muy bueno, bien. Gracias por la invitación. No, a ustedes gracias por la invitación. La alegría. Estar Bueno, aquí compartiendo. ahí estamos, ¿no? Digamos, para charlar un rato con vos, Inés, digamos, por varios temas, ¿no? Vos me parece que en algún momento decidiste dar un paso que dan muchos, pero pocos después terminan teniendo el compromiso que vos terminaste asumiendo y que además fuiste también trabajando mucho tu tarea de militante y decidiste llegar incluso desde el hockey, que muchas veces está identificado como un deporte no tan progre, a hacer un camino por el lado de la política. Pero bueno, lo primero que te pregunto antes de meternos en algunas cuestiones más concretas es ¿cómo estás hoy? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo fue tu experiencia? Vos fuiste nada más y nada menos que secretaria de Deporte de la Nación. O sea, ¿cómo estás hoy con el tiempo que transcurrió desde ese momento y de esa experiencia? Bueno, la verdad es que bien, muy agradecida, sintiéndome también muy privilegiada de haber podido ocupar esos lugares y tener esos desafíos en la vida, ¿no? A mí parte de lo que me pasó, creo, es que después de mi carrera deportiva con las Leonas, parte del final de la carrera deportiva y de la crisis de significado que representa eso, era encontrar algo que tuviese un sentido tan amplio como representar al país, ¿no? Que es un poco lo que te pasa cuando sos atleta de alto rendimiento y cuando vestís la camiseta argentina, cuando sos atleta de representación nacional, digamos, ¿no? Que es como el concepto bajo el que están los programas incluso diseñados. Y de alguna manera encontré, en la gestión deportiva, en la función pública primero, acá en Mar del Plata, en el EMDER, que la realidad es que mi ciudad me formó mucho para después terminar desembarcando en la política deportiva en sí a nivel nacional y en la Secretaría de Deportes. ¿Quién te convoca a trabajar en Mar del Plata? Volver a darle significado a lo que estaba haciendo. Yo, de alguna manera, cuando terminó la carrera deportiva, me encontré en Buenos Aires, habiendo construido una vida ya en un montón de aspectos, después viviendo 3 años en España, en el extranjero. Parte de esa crisis de significado que fue el final de la carrera deportiva fue, ¿a dónde quiero desembarcar? O sea, ¿a dónde quiero que esto impacte? Tenía la posibilidad de laburar, de quedarme a laburar allá en Buenos Aires, pero la verdad es que me pareció mucho más significativo volver acá a mi ciudad. Tenía también un niño pequeño que no quería que creciera en Buenos Aires. Y así fue que decidí volverme a trabajar en la ciudad de Mar del Plata, en el área de deportes de la ciudad de Mar del Plata y en mi club, en el club universitario. Y ese camino de 10 años en la función pública, diseñando programas, la verdad es que también durante el transcurso de ese gobierno municipal, donde estaba Gustavo Pulti de intendente, estuvo también Horacio Tacone de presidente del EMDER, pudimos trabajar muchísimo en el diseño de políticas públicas, que de hecho hoy siguen algunas en pie, porque estaban hechas de ladrillos. Otras, lamentablemente, que tenían que ver más con lo programático y con la formación y
con el armado de equipos barriales se desarticuló por completo, prácticamente. Pero bueno, toda esa formación fue muy importante para mí para después desembarcar en la política per se, digamos, en la política partidaria, digamos, en la disputa de poder, en el mejor sentido de la palabra, sí. Del poder decidir, digamos, y en la Secretaría de Deportes de la Nación. Que cuando te empezaste a meter en la política partidaria, ¿sí? ¿Tuviste gente que te alentó y tuviste gente que te dijo, Inés, ¿qué estás haciendo? Sí. Vos, que sos leona, que te quieren en todos lados. ¿Qué pasó? ¿Cómo vas a desembarcar ahí? Contame eso. Que la política es una porquería. Bueno, es parte de lo que creo que también se construye desde el lenguaje, ¿no? Siempre somos las personas las que construimos los espacios, las que construimos las instituciones. La verdad es que creo que le pasa un poco al fútbol eso, de denostar al fútbol, que el fútbol en realidad es un deporte hermoso. Finalmente la problemática que tiene es que, bueno, ahí también habita gente que es muy inescrupulosa y que no quiere nada para el fútbol, ¿no? O sea, y a la política me parece que le pasa lo mismo. Es un espacio que, bueno, por la estructura que tiene y por lo que tiene en disputa, digamos, que justamente es el poder de decisión, hay mucho en juego ahí y hay mucha disputa y mucha gente re importante, sumamente valiosa, y gente que no quiere que nada salga bien tampoco. Fue difícil, fue muy difícil. Me encontré con esto, ¿no? Un poco con el choque ahí del enojo. ¿Algunos se te enojó mucho? Sí. ¿Qué te dijeron? Nada, te lo hacían saber. Al final sos igual que todo el mundo, ¿viste? Esta cosa así, al final son todos lo mismo. Vas por la tagui. Vas por la tagui, Arrondo. Claro, vos que ¿cómo vas a meterte ahí? ¿Ahí a dónde? En lo que justamente define nuestra democracia. O sea, al contrario, estaría buenísimo que participáramos todos y todas muchísimo más. Es ahí a donde tenemos que... También, perdón, sí. No, sí. No, me parece que parte de lo que me fue pasando con... Sí, perdón que... Estamos tomando mate con Inés, ¿eh? Confisqué el mate. Parte de lo que me fue pasando es comprender, después de... creo, de el trabajo en la función pública, en la estructura del Estado, y el cambio de gobierno en el 2015, y encontrarme en la praxis del ejercicio de la función pública en el EMDER, con la diferencia de criterio en la toma de decisión de una política de gobierno y en la otra política de gobierno, comprender la importancia que tenía la política en sí para generar nuestras grandes transformaciones como sociedad. Y ahí creo que me quedó como en evidencia lo que implicaba y la importancia de involucrarme, ¿no? Yo ahí es como que digo, es acá donde hay que involucrarse, es acá donde hay que estar para justamente poder decidir mejor. Inés, mientras hablas, yo voy pensando que para muchos que no te conocen, tenés 47 años, ¿no? ¿Ahora? Sí. Todos. De lo que venís hablando parece el recorrido de una persona más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, en el deporte de la alta competencia es algo en lo que se arranca muy pibito y también termina muy joven, y vos tuviste que hacer un replanteo ahí, bueno, de cómo seguimos. Uno tiene quizás esta idea de, bueno, listo, colgué las medallas, ya estoy. Uno tiene que seguir viviendo, tiene que seguir laburando. En algunos casos en actividades privadas, o se retira a una cosa más introspectiva. En otros sale de un despelote, porque la alta competencia es algo realmente muy, muy exigente, muy demandante, y se mete a otro. Pero vos hablabas ahí de reencontrar una cosa casi, bueno, de sentido, ¿no? Bueno, ¿ahora qué? Porque ¿a qué edad te retiraste vos o dejaste las leonas? Yo jugué hasta los 28 de corrido, lo tuve a Julián, a mi primer hijo. Estuve 3 años viviendo afuera y volví y jugué mi último campeonato a los 32. Porque es la edad en la que mucha gente recién 31. Está entrando a una profesión en serio, ¿no? Terminó de estudiar, hay un par de años ahí de medio de mareo, y vos ya habías cerrado
parte de lo que es el capítulo quizás más importante de tu vida, pero metiéndote, como decía Adri, a otra cuestión que iba a implicar alta competencia, ¿no? Y no es algo que hayan hecho necesariamente, no sé, ni todas tus compañías, ni que hagan todos las personas que se desempeñan en la alta competencia. ¿Vos de piba ya pensabas en algo así? No. ¿No eras, militante del centro estudiante de tu colegio o cosas que te movilizaran a nivel político en la adolescencia? No, del centro de estudiantes no había tanto centro de estudiantes en ese momento. No había. No. Sí, siempre tuve como mucho interés por las causas comunes. Si me lo pongo a pensar, era bastante de levantar la mano y de decir lo que me parecía y medio como de ponerme ahí en participar mucho en la construcción colectiva y a nivel estudiantil, digo, ¿no? Y bueno, un poco medio que el deporte en equipo también te lleva a ejercitarte mucho en eso. Pero creo que, no, con un nivel de inconsciencia, si me lo pongo a pensar, claro, con un nivel de inconsciencia muy grande. No, ni siquiera en el momento en el que decidí irme a Buenos Aires a jugar, tenía, pero ni cerca pensado que podría ser llamada para una selección nacional. Me fui a ver si podía jugar en la primera de un club del campeonato metropolitano, a ese punto. Y me fui sin recursos prácticamente, teniendo que ver a ver cómo me gestionaba la vida en Buenos Aires. Así que era como todo muy bien a los 90, ¿no? Es como Claro, eso. Surfearla como vengas. Hacer lo que puedas, se llamaba. Y la carrera deportiva también un poco tiene eso. El alto rendimiento es cada 24 horas prácticamente. Y en un deporte en equipo más todavía, porque ni siquiera sos dueño de tus marcas. O sea, te tenés que, qué sé yo, un atleta por ahí mete una marca y eso hace que sepa que tiene todo el año por delante para trabajar o hasta la instancia siguiente. En el deporte en equipo te estás jugando el puesto en cada entrenamiento y hace que medio vayas transcurriendo cada 24 horas la vida. Y aparte, se me cruza algo más, ¿no? Digamos, vos podés hacer 14.000 goles o atajar 75 penales y el entrenador puede elegir no llevarte. Tal cual. Bueno, yo te iba a preguntar eso, si en algún momento viste que podía no darse incluso con todo eso. Están las subjetividades de quien elige a la hora de tenerte en cuenta. No te alcanza ni con tu marca, ¿no? Digamos, vos sos un atleta, metiste la marca y decís, bueno, ya está, llegó a los Juegos Olímpicos, no tienen forma de no llevarlo, ¿no? Igual después los dirigentes lo inventaron, ¿no? Con los Curuchetes en su momento en los Panamericanos, que lo dejaron afuera en el 95, digo, pero acá es incluso la subjetividad del que está eligiendo. Sí, por completo. Si le parece que tenés lo necesario para ser parte de ese equipo en términos de juego y de aporte humano también, ¿no? A mí creo que me ha sostenido en algún momento. Justo anteayer estuve con Cachito en Buenos Aires. Ajá. Y nos acordamos del momento, un momento en el que yo en la carrera deportiva estuve complicada deportivamente hablando, porque subí a la camada que estaba en el junior y ahí había una jugadora que tenía condiciones para jugar de lateral, de defensora en cualquiera de los puestos de la defensa. Yo venía jugando de lateral izquierdo y ahí Cacho me dijo: Inés, yo te quiero en el equipo por las características que tenés, por la personalidad que tenés, porque aportás un montón de cosas para el equipo, pero te tengo que rotar. O sea, en este puesto no te puedo llevar. Te voy a estar moviendo por toda la cancha. No te pinches, o sea, metele, pero vas a tener, o sea, tenés este desafío por delante, digamos. Mal no te fue. No, ni hablar, pero bueno, la verdad es que fue como todo un momento así medio... Sí. De quiebre. Creo que la carrera, volviendo a esto que decías, ¿no? La carrera deportiva medio que te va llevando, y eso es parte de las dificultades que tiene, que un día de la noche a la mañana se termina. Claro. Pero debe ser, por lo que te escucho, una especie de vacío, de cosa abstinencia, que claro, te refugias en verlo hecho, ¿no? Y en el caso tuyo con un montón de logros que... estoy muy borgiano esta semana. Por lo del Papa pienso en
circuló una foto que la habrán visto ustedes, es una foto del Papa de Bergoglio en el subte. Sí. Uno de los pibes que está sentado atrás es un amigo mío, laburaba en el diario Perfil con nosotros, Federico Basagún, un cronista de tanto, 20 y pico de años. Él iba al diario, el Papa iba a la catedral. Claro. Y en esa foto Federico entró en la eternidad. De algún modo, como decía Antonio Carrizo cuando entrevistaba a Borges, dentro de 100 años un estudiante consultará un archivo oral y de la mano de Borges yo entré de colado a la eternidad, decía Carrizo. Yo me acuerdo ahora de Fede. Sí. Vos entraste de algún modo en ese sentido, en cierta inmortalidad, ¿no? A lo Maradona en México. Es así, es objetivamente así. Metió un gol en una final. O sea, Fin del tema. O sea, una final que ganó Argentina, que fue el primer campeonato del mundo de hockey. O sea, tenemos que meter ahí, o sea, aunque no pongan la lista de cómo formó Argentina, la autora del gol la van a poner sí o sí. Va en la cabeza o en el segundo párrafo de la nota siempre. Exactamente, ¿no? Digo, entonces, o sea, vas a estar en los libros, o sea, eso por un lado está buenísimo. ¿Y esto cómo te pesa? O sea, ¿cómo te pesa, no te pesa? Por momentos te levantás y decís, soy campeona del mundo, voy a salir a la vida así. No, ¿cómo haces con eso? No, yo creo que parte de lo más lindo que nos pasó a las Leonas es haber hecho popular nuestro deporte. Uh-huh. Eso es, creo, lo más mágico que... o sea, ese es el mejor significado que tienen todos esos logros y consagraciones. Que no quedaron solo en subirse a un podio, uh-huh, sino también en trasladarse a nuestro país, a que miles y miles de pibas en todos los rincones del país, en pueblitos remotos del interior que tienen 10.000 habitantes, vos capaz que te se acordás, pusieron a jugar al hockey, claro, o sea, es como mágico eso. Capaz que te acordás de esto, pero una tarjeta de crédito que históricamente bancó las Leonas sacó una publicidad al poco tiempo donde la gente grande corría por la calle mojándose porque todos los paraguas de las casas estaban simulando ser palos de hockey y jugaban los chicos al hockey. ¿Te acordás de esa publicidad? Sí, fue de las primeras. De las primeras. Me pareció una excelente síntesis de la popularidad del deporte. Sí, y de que aparte justamente lo que fue muy fuerte es que hubo de repente un boom así de demanda después de Sydney 2000 y de que apareciera la Leona en la camiseta y que ganáramos esa primera medalla olímpica. Claro, no había ni insumos suficientes para todo. Y eso fue increíble. Que en los clubes, una de las 3 o 4 canchas de fútbol que tenían los predios de los clubes se transformara en una cancha de hockey, que se hiciera un arco de hockey, que se marcara con las marcas de hockey, que quedara para el hockey. Un montón de profe de educación física pidiendo información para poder empezar a movilizar la enseñanza del deporte, porque las pibas dijeron, che, yo quiero jugar a esto. En todos los rincones del país. Que apareciera a mí hubo algo que me impactó mucho, que fue en un momento entrar a una juguetería y encontrar un blister con 2 palitos de hockey y una pelota como juguete, digamos, ¿no? Yo eso fue como, se me plantó un lagrimón, digo, no lo puedo creer que esto esté pasando en mi país con mi deporte. Uh-huh. Es de las cosas más lindas y más fuertes que nos pasaron. Más allá, digo, ¿no? Obviamente que el término salir campeón del mundo es fuertísimo. Muy fuerte. Muy fuerte. Pero se trasladó también a la comunidad eso, digamos, y me parece que es lo más interesante que tiene. El deporte de alta competencia hace que, yo me acuerdo cuando ganaron el Champion Trophy, yo vivía en Buenos Aires, y de madrugada escuchabas en un pulmón de manzana de un edificio a un colifa gritando el último, creo que fue por penales, no me acuerdo. Sí. Y decís, che, están festejando como si fuera un mundial de fútbol las Leonas en el pulmón del edificio, una cosa atípica de madrugada en un día, creo que era de semana incluso. Sábado. ¿Fue sábado? Sí, porque la final se jugaba el domingo, pero como fue en Perth, se jugó en la madrugada del domingo. Bien. Yo lo vi en la casa de Ale Pérez, me acuerdo hasta dónde estaba viéndolo, o sea, nos juntamos a comer un asado. Yo lo estaba viendo, claro, en mi pieza y escuché que gritaban, dije, no estoy solo, claro, estaba un montón de gente prendida a la tele. No, claramente. Ahora, eso genera, hay una cosa que creo que los deportistas lo deben saber, los deportistas de élite, felicidad. En un momento, en un mundo, en un país en el que generalmente estamos rodeados de quilombo, es un regreso a un plano lúdico que a mí me hace debatir siempre, ¿viste? Cuando dicen, bueno, el Mundial ahora le meten 60 equipos, lo van a arruinar, va a durar 3 meses. Y por momentos decimos, che, ¿por qué no estaría bueno que durara 4 años el Mundial
y 40 días a cada 4 años laburamos. Entendamos de una vez que es al revés, ¿no? Ustedes dan felicidad, pero además el ejemplo hace que mucha gente pase del plano del espectador, como vos decís, a meterse de chambón nomás, a ver si puedo practicar ese deporte. Y ahí entra, para también sumar el otro tema, el impacto que puede tener o no la presencia de políticas de deporte, ¿no? ¿Qué ves en ese sentido? Hablabas recién de cosas de ladrillo que han subsistido, cosas que un poco se desvanecieron. ¿En qué escenario estamos actualmente? Y me gustaría también recuperar lo que vos decías de tu paso por España. ¿Qué viste allá? Vivimos invocando ejemplos del primer mundo, pero hay muchas cosas que finalmente no copiamos. Bien. ¿Por dónde arranco? No, me quedé ahí con lo que dijiste de España y se me... Arranca por ahí si querés, que viste ahí como que te llamó la atención y ves como impracticable, o sería bueno perseguir, por ejemplo, de políticas del extranjero. No, ahí está. En el plano, no, porque me preguntabas antes qué era cómo veía, digamos, la situación de la política deportiva. En el plano local y nacional, sí, total y completamente ausente. Así la veo. De hecho, bueno, justo parte de lo que sucedió, el programa de desarrollo del hockey que empujamos hasta el 2015, a partir del cual se construyó el Centro Municipal de Hockey y del que hoy disfrutan un montón de clubes de la ciudad. Se armó un espacio de formación con capacitación inicial para nuevos entrenadores y entrenadoras, y se armaron 20 equipos barriales que funcionaban en un montón de barrios que no tienen tanta accesibilidad al deporte y donde la verdad es que era muy importante que esa actividad estuviese. Y era un programa aparte diseñado con perspectiva de género, porque también parte de lo que había surgido de un relevamiento de clubes que hicimos es que había muy poca oferta deportiva para las niñas en los barrios, y bueno, el hockey en ese sentido es una herramienta muy valiosa porque reúne mucho a las niñas y a las mujeres. Así que parte de todo eso que estaba funcionando perfectamente y que estaba implementado ya hacía 4 años y que, bueno, es lo que se terminó. Se decidió terminar, porque me parece que es importante ponerlo en términos justamente de lo que se decide, ¿no? No se continuó, se fue disolviendo, fueron primero disolviendo el aporte para los encuentros barriales, después el curso de entrenador lo quisieron rentar, cuando en realidad vos justamente si algo en lo que estás invirtiendo a la hora de formar un entrenadora es en que el deporte se te desarrolle en un barrio, porque aparte mucha de la gente que se venía a formar en ese curso eran mamás, y hasta incluso algunas de las chicas más grandes que habían jugado, que venían a formarse para poder seguir enseñando en el barrio. Con otras herramientas. Claro, bueno, eso un poco fue lo que lamentablemente pasó, y hoy la verdad está totalmente ausente el diseño de programas de desarrollo deportivo. Y no hay ninguna inversión en infraestructura deportiva. Yo no sé si se inauguró algún playón deportivo en el transcurso de esta gestión. Tal vez sí, y no me enteré. Pero bueno, en otro momento se construían centros municipales de hockey con 2 canchas sintéticas. Se construían nuevos playones. Me acuerdo de uno de los equipos barriales, Las Canteras, para el que construimos justamente un playón en el barrio para que tuvieran su espacio barrial aparte, digamos, del centro municipal para encontrarse. Pasaban esas cosas en torno a la política deportiva de la ciudad. Bueno, ahora no pasa nada de todo eso, ¿no? Y a nivel nacional la verdad es que la situación es muy crítica porque el deporte argentino está con 1/3 del presupuesto que dejamos nosotros cuando terminamos la gestión, porque este año estuvieron con el presupuesto extendido del fin de nuestra gestión, así que estamos como en un vaciamiento total y absoluto, sin apoyo. Habíamos impulsado el programa Clubes en Obra para acompañar a los clubes en el mantenimiento de la infraestructura deportiva, que es parte de lo más difícil, digamos, que tienen para sostener.
y lo desarticularon por completo, no hay aumento de becas, bueno, hay hay una disminución importantísima de apoyo para las federaciones nacionales deportivas, para las y los atletas, o sea, se ha acotado muchísimo la cantidad de atletas que reciben apoyo del Estado para poder dar sus primeros pasos en la representación nacional. Bueno, eso es todo lo que se va como desarticulando y desarmando y que complejiza muchísimo más la realidad del deporte nacional. Y para terminar con lo que me habías preguntado de España, creo que bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver justamente con una estructura, una economía mucho más robusta. Pero la verdad es que yo parte de lo que valoro mucho es haber podido contrastar en vivo y en directo la enorme capacidad, capacidad humana, digo, ¿no? La capacidad de nuestro recurso humano y lo que a veces genera justamente la carencia en el buen sentido y sin romantizarla, ¿no? Tampoco. Obvio. Es una capacidad de análisis y una creatividad que en otros lugares del mundo no es necesaria, entonces no sucede. Claro. Y me parece que, bueno, lograr equilibrio, o sea, lo que hay que tratar de hacer es lograr equilibrio en eso, ¿no? Que no todo sea pura sí, creatividad, improvisación y resolución urgente. Se me vino la anécdota, se me vino a la cabeza la anécdota con el colapso del transporte en Tokio. Bueno, claro. Contala un poco porque no todo el mundo la conoce. No, fue muy divertida la secuencia porque nos pasó cuando estuvimos en los Juegos de Tokio. Fueron unos juegos atípicos y que hay que valorar el esfuerzo que hizo Japón para llevarlos adelante, porque no se vendió un solo ticket, estábamos en pandemia, claro, o sea, claro. Los estadios estaban vacíos por un tema de protocolo. Aún así, con un esquema sumamente reducido de requerimiento, porque solo estaba todo lo que tenía que ver con el funcionamiento de los juegos en sí, atletas y oficiales. Colapsó un día el transporte, el sistema, el software del transporte, que tenía como los recorridos armados y bueno, algo muy metódico, ¿no? Una sociedad sumamente metódica que cuando la corres un pedacito de su método, bueno, atraviesa como situaciones muy críticas, sí. Claro, y sin prácticamente improvisación. Entonces, bueno, colapsó el transporte y todos nos quedamos ahí. Estábamos, no podíamos mover. Del sur, claro. Nadie, yo estaba diciéndole, préstame el handy que lo resolvemos en 2 segundos. Hay un cuento de Fontana Rosa, bueno, que es tipo... En 2 segundos, y bueno, pará, escúchame. Mandá 10 móviles acá de escenario deportivo y que empiecen a sacar gente. Hubiera sido lo nuestro. Hay un cuento de Fontana Rosa que hay un lanzamiento en el Cabo Cañaveral de un transbordador espacial, hacen la cuenta regresiva, 4, 3, 2, 1, ignition, y no sale. Y hay un argentino que limpia ahí, un chabón que barre, que dice esto, déjame ver. El tipo levanta no sé qué, toquetea un poco, largalo en segunda y sale. Es un poco triste, pero bueno, a veces nos saca del pelote, ¿no? Obvio. ¿Qué le va a hacer? Ahí hay una capacidad. Claro, bueno, yo quiero meterme en un tema que es el tema de la política, ¿no? Digamos, que es donde estás transitando hoy. Hoy concretamente, ¿qué estás haciendo? Estoy de asesora en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Bien. En ese trabajo vos decidiste en algún momento formar parte de la política partidaria, fuiste candidata, después fuiste funcionaria, y ganó Milei, por ejemplo, ¿no? Digamos, cuando gana Milei, que incluso pierde Juntos por el Cambio, todos en algún momento, ese verano, y no le pusimos la banda a Horacio Rodríguez Larreta porque no teníamos una banda a mano, ¿no? Digamos, pero todos imaginábamos que tal vez podía llegar a ser por ahí. Cuando gana Milei, vos que formás parte de la fuerza política que pierde esa elección, ¿no? Decís, che, ¿qué pasó? ¿No nos pasamos de mambo en algún momento? ¿No nos fuimos de rosca en esto? Y también me pongo a pensar un poco como abogado del diablo, decir, y Argentina tiene un 50% de pobreza,
y yo no sé si tengo que darle recursos al deporte cuando tengo pibe que no morfan. Me parece que es una discusión tramposa la que te estoy planteando igual, Inés, o sea, quiero que lo sepas, o sea, estoy siendo muy sincero en esto, pero me pongo a pensar muchas veces en el flaco que pone el voto, en la mujer que pone el voto. ¿Qué te pasó ahí? Bueno, a ver, creo por un lado que siempre está bueno revisar y repasar cuáles son las cosas que no hiciste. Esto es como una metáfora del deporte prácticamente para mí, ¿no? Lo analizo así, digo, tuviste un momento en el que estuviste jugando el partido y hubo cosas que pudiste hacer, otras que no pudiste hacer, que fueron errores no forzados tuyos, propios. Viste que hay partidos que los ganás, hay partidos que te ganan y otros que te los perdés, ganan, claro. O sea, que son mérito del contrario. Hay veces que es mérito del contrario también. Obvio. Me parece que nosotros, de lo que en cuanto a lo que a nosotros correspondía, dejamos un montón de cosas sin hacer bien, digo, ¿no? Y parte mucho de eso tuvo que ver con nuestra disputa interna. Me parece que... Eso te iba a preguntar. Bueno, sin duda es que ahí hay una parte de lo que después termina siendo el resultado, que me parece que hay una parte que es como que vas ahí, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué porcentaje de lo que está pasando se me fue acá? ¿Qué porcentaje de que haya ganado Milei se me fue acá? ¿Qué otro porcentaje de que haya ganado Milei? No es culpa directamente mía, o sea, es también un tema de contexto, de lo que implican hoy por hoy el individualismo tirano que estamos habitando como sociedad, las nuevas tecnologías, el mundo y el tecnofeudalismo, como quieras verlo, pero hay algo hay una parte, digamos, del hecho de que gane Milei que también está ahí. Y hay que analizarlo de esa manera. Pero bueno, me parece que justamente de todas esas partes está bueno ver las propias y las que vos sí tenés una manera directa de modificar y de cambiar. Y lo otro, bueno, es parte de la estrategia, ¿no? De cuán estratega sos para tratar de resolverlo y de contrarrestarlo. Bueno, hoy sos una dirigente vos de un espacio político, ¿sí? Que además se anima a hablar, o sea, porque muchos invitamos, no solamente de Unión por la Patria, sino incluso también de otros espacios políticos que son de la oposición a Unión por la Patria, que no se animan a hablar. O sea, ¿y por qué no se animan a hablar? No lo sé. Te vamos a preguntar exactamente eso. ¿Por qué no se animan a hablar? Bueno, es cosa de cuidado, ¿no? De ir viendo para dónde sale que tienen que ver con el ordenamiento que va a ser de la cabeza para abajo de cada una de las cabezas, ¿no? Digamos, hoy hay 3 espacios, si querés, en Unión por la Patria. Vamos a hablar de tu espacio, no nos metamos en otros, ya bastante quilombo tienen. Imagínate el quilombo que hizo Macri ayer con lo que dijo de los precios, Unión por la Patria tiene el Frente Renovador, tiene el axelismo y tiene el kirchnerismo, ¿sí? Es una disputa que todavía sigue viva. Vos decís, che, nos llevó puesto parte de la disputa interna y tal vez nos costó la elección del 2023, al margen de, seamos sinceros, ¿no? La inflación, la falta de poder adquisitivo, y el manejo de la pandemia y un montón de cosas más. Digo, y 500 días después estamos en el mismo baile. Claro. O sea, entonces digo, hoy seguís, o sea, 500 días, ayer, ¿cuándo fue ayer, no? 500 días del gobierno de Milei. Hoy el Unión por la Patria sigue debatiéndose por cuestiones internas. O sea, cuando ves eso, ¿qué te pasa? Todos los espacios políticos nos estamos debatiendo por cuestiones internas. No es solo Unión por la Patria. Claro, pero está bien, pero yo a vos te tengo que preguntar por Unión por la Patria, Inés. No, está muy bien, muy bien. Me parece que es parte de lo que... Al micrófono. Ay, bien, ahí perdón. No. Me parece que es parte de lo que hace a la condición humana. Bueno, y un poco esto, ¿no? De lo que está en disputa en la política. Por eso también se complejiza más. No es tan sencillo resolver la toma de decisión. El poder que está en disputa en la política es eso.
el poder decidir. El poder decidir lo que sea. Conducir en realidad justamente es eso, ¿no? Conducir a un espacio político es poder decidir. Cuando eso es lo que está en disputa, la disputa es fuerte, sin dudas que es fuerte. Y arrastra cuestiones históricas y trayectorias que vinieron hasta esta parte. Arrastra proyecciones también, porque hay gente con mucha trayectoria, muchísima trayectoria, que es sumamente importante para el espacio político, pero con no un buen camino por delante o no mucha proyección. Otras personas que no tienen tanta trayectoria, pero que sí tienen una proyección importante por delante. Entonces, justamente, lograr equilibrio me parece que es como el desafío grande que se tiene. Uh-huh. Y siempre lo que creo que es importante que pase, y que es lo más dificultoso que pase, es que está bueno dar estas discusiones de cara a la gente y que sea justamente la gente la que termina eligiendo quién dirige. Y eso es lo más difícil, ¿no? A veces, lamentablemente, desde los propios espacios políticos no se quiere dar esa discusión. Y ahí es donde creo se pone más en crisis el sistema de representación para nosotros, ¿no? Para cada persona que necesita su democracia para poder seguir adelante, ¿no? Bueno, esa opción eran las PASO. Las volaron las PASO. O sea, lo más seguro es que en Provincia de Buenos Aires el Senado haga lo mismo y las PASO vuelen, ¿sí? Pero también podría decirte, sí, ¿para qué las vamos a dejar las PASO si antes era una resolución interna? O sea, llegaba cocinada la cuestión, claro. Claro, o sea, desde la salida de Randazzo, en su momento, que le pidió una PASO a Cristina para ser candidato a presidente de la Nación, y después decidió bajarse de la posibilidad de ser candidato a gobernador, ahí las PASO se pegaron, se desdibujaron terriblemente. Si querés, la maquillaron un poco Macri, Sanz y Lilita Carrió en su momento. No, y pienso en Bullrich y Larreta. Y sí. Larreta. Digo, pero, las PASO son una valiosa herramienta. Uh-huh. Pero la interna partidaria también es parte... No, bueno, pero también la discusión está en la interna partidaria. Uh-huh. Y bueno, justamente ahí es donde me parece que hay que fortalecerse. Que había que fortalecerse aún hubiese PASO o no. Porque si no, también es como que corremos, digamos, la figura de la importancia del partido, que es finalmente la herramienta institucional. Uh-huh. para la política. Y la realidad es que ahí es donde también está la importancia, ¿no? Uh-huh. No, es como que quedaba desdibujada la instancia esa por la PASO, que es una discusión más amplia y más abierta, pero la discusión hacia adentro del partido y de cómo se configuran esos frentes me parece que no deja de estar, y ahí es donde uh-huh. es importante que participemos. Sí. Hoy, ¿con quién te sentís más identificada vos dentro de tu espacio político? Bueno, para mí Axel es un dirigente que tiene una trayectoria, primero, que hace que se pare en este momento con un montón de herramientas y de camino recorrido, y que tiene una proyección también muy, muy importante por delante. Uh-huh. Entonces, la verdad es que me parece que es mucho lo que tiene para aportar. Lo conozco personalmente también, porque bueno, en el marco de la gestión de gobierno hemos tenido la oportunidad de compartir varias actividades, y la verdad es que me parece que le tengo aprecio como persona, digo. Uh-huh. Siempre lo encontré una persona muy transparente y tal cual lo es. Entonces me parece que es algo también lindo para encontrar en un dirigente. Uh-huh. Y bueno, y que tiene todo un recorrido muy grande él como funcionario, y ahora su tiempo también como gobernador de la provincia de Buenos Aires, que sin duda es un desafío muy, pero muy importante. Bueno, a vos como jugadora, y con esto hago lo último, ¿no? Digamos, mi última pregunta, Chalf, obviamente. El proceso del deportista enseña que en algún momento hay que correrse. Cuando no te dan mal las patas, por más que vos quieras seguir siendo leona, Inés, o sea, no...
está bien, hay alguien que te lo dice. Y enseguida viene tu reemplazante y vos te das cuenta que hace las cosas mejor que vos también, ¿no? Digamos, no sé si te pasó eso o no. Sí. Bueno, ¿a la política le falta eso? Ponele. No. Me parece que, bueno, justamente, uno da todo lo que tiene y lo pone a disposición lo que sea necesario. Me parece que creo que lo que está bueno es eso. Después, también el contexto y las circunstancias hacen que termines siendo parte de ese equipo o no, o termines siendo muy importante en otros roles y en otras funciones. Creo que tiene que ver un poco con eso. Nadie no es necesario y tampoco nadie es indispensable, ¿no? Me parece que cuanta más participación logremos, mejor, porque la realidad es que hoy por hoy, con la crisis de representación que hay y incluso la dificultad de participación que hay, es importante que estemos todos. Y me está dando el pie con eso de representación. ¿Te gustaría ser candidata en Mar del Plata? No pasa por un tema de que me guste o no me guste. Me parece que es algo que forma parte desde el momento en el que te involucras en la política, forma parte de las instancias que hay que cubrir, porque, bueno, las candidaturas también son parte, digamos, de toda esa estructura de la política, y si hace falta y si es necesario y si hay consenso para que una candidatura sea, bueno, a disposición siempre, ¿no? Pero me parece que no pasa solo por la decisión personal, sino también por lo que se construya para el espacio político. Yo siempre estuve a disposición. Desde el momento en el que decidí involucrarme, entiendo que justamente parte de lo que hay que abarcar es eso, las candidaturas, por un tema de estrategia también y de lograr acercamiento de la comunidad a acompañar al espacio político. Pero me parece que tiene que surgir también y empujarse desde el propio espacio eso. No basta solo con la decisión personal. Bueno, 9:27 minutos, Alfredo. Creo que podemos cerrar con esto, Sí. porque yo le iba a preguntar qué siente respecto de la apropiación del león o leona en este momento, ¿no? De la idea de ser león o ser león. Ah, claro. En términos de política, es un animal, bueno, que ha sido resignificado en principio a nivel político. Sí, pero es más la figura del león que de la leona, me parece. Bueno, que en ese pero no sentido... deja de ser un asunto. Vidal se hacía llamar la leona, mamita querida, ahí sí. Claro, ahí, puso complicado. claro. Bueno, le agradecemos mucho a Inés. Nos hemos estado pateando bajo de la mesa gran parte de la charla. Sí, soy yo. Claro, full. Pensé que eran las patas de la mesa. Sí, son las patas de deportistas. Bueno, Bien. le agradecemos muchísimo, obviamente. Gracias, Inés. Esta Gracias por la visita es el objetivo de los jueves. Sobrevolamos un montón de Sí, tal temas, cual. alguna cosa más evocativa, otra más a plano terrenal de la actualidad política, por ejemplo, de hoy. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación, por la charla. Muchísimas gracias. Ha pasado Inés Arrondo por este pase de los jueves. Hacemos una tandita, separamos y arrancamos el Anotador 3.0.